Relatos de Campesinos número 20. Todo comenzó con mi abuelo, don Pancho, un hombre del campo que vivía en el Estado de México a mediados del siglo pasado. Era de esos campesinos que abrían los ojos antes de que el sol se animara a salir y regresaban a casa cuando ni la luna tenía fuerzas para acompañarlos. Tenía las manos endurecidas por los años de trabajo, la espalda vencida y 16 hijos esperando comida cada día. La tierra, lejos de ayudarlo, parecía empeñada en ponerle el pie. El maíz apenas levantaba unos centímetros antes de secarse. Las lechugas se quedaban pequeñas y débiles. Y los coyotes no le daban tregua. Primero las gallinas, luego un par de borregos. Todo se le iba de las manos. «¡Maldita tierra!», gritaba descargando el machete contra el suelo. Su mujer era distinta. Tenía el rostro sereno, pero una voluntad firme que nadie discutía. Veía cómo Pancho se iba apagando poco a poco y, aunque también cargaba su propio cansancio, trataba de sostenerlo. «Ve a la iglesia», le dijo una noche mientras le servía un caldo ralo. «Que el Padre bendiga el terreno. A lo mejor Dios se acuerda de nosotros». «¿Y de qué va a servir eso?», gruñó Pancho, «si ni las bendiciones parecen llegar hasta acá». Aún así, fue. No por fe, sino porque ya no le quedaban fuerzas para discutir. Y como si el cielo estuviera jugando con él, todo empeoró. La poca humedad que quedaba desapareció. El campo terminó de secarse. Esa noche Pancho salió de casa con el machete al cinto. Doña Paz lo miró irse sin decir palabra, con los hijos medio dormidos aferrados a su falda. No preguntó a dónde iba. Lo sabía. La cantina lo recibió con olor a alcohol viejo y miradas cargadas de lástima. Cambió el machete por 3 botellas de mezcal. No habló con nadie. Se sentó en un rincón y bebió como si quisiera borrar el mundo. «Así no vas a llegar muy lejos, Pancho», le dijo el cantinero, un hombre flaco y curioso. «A lo mejor no hace falta», respondió él dejando caer la botella vacía. Con 2 botellas en la mano y otra bajo el brazo, salió tambaleándose hacia el camino. La luna estaba alta, pálida. Al pasar cerca del panteón, algo lo obligó a detenerse. Se sentó bajo un árbol viejo, dejando que el silencio lo envolviera. Entonces se escuchó el grito. No era de persona, pero tampoco de animal. Era un sonido que no encajaba en nada conocido. A pesar del mezcal corriéndole por la sangre, Pancho sintió como el cuerpo se le tensaba. «¿Quién anda ahí?», gritó, más para no sentirse solo. La respuesta fue otro alarido, más cercano. Se levantó como pudo y siguió el sonido hasta llegar a un árbol grande y retorcido. Ahí vio algo que no esperaba, un anciano atrapado en un enrejado oxidado. Llevaba un sombrero enorme, la ropa hecha jirones. «Ayúdeme, amigo», pidió. «Si amanece y sigo aquí, no lo cuento». Pancho dudó. No era hombre de temores fáciles, pero algo en ese viejo no terminaba de encajar. Sin machete, tomó la botella que llevaba y empezó a golpear los clavos con la base hasta que se dieron uno por uno. No sabía de dónde sacó la fuerza. Cuando el último clavo cayó, el anciano se incorporó con una agilidad imposible para su edad. Le dio una palmada en el hombro que casi lo tira al suelo. «Gracias, compadre», dijo, mostrando una sonrisa demasiado amplia. «Desde hoy lo somos. Si alguna vez necesitas algo, solo llámame». Antes de que Pancho pudiera decir palabra, el viejo se perdió entre las sombras del panteón que quedaba cerca a ese lugar. El frío lo devolvió a la realidad. Caminó de regreso a casa más confundido que asustado. Doña Paz lo recibió con lágrimas. «Gracias al cielo estás bien», le dijo. «Los muchachos atraparon un jabalí. Tenemos comida como nunca». Pancho se quedó callado. Algo no cuadraba. Aún así, se sentó a la mesa llena de carne, frijoles, quelites y tortillas calientes. Mientras comía, apenas murmuró: «Gracias, compadre». Esa noche no pudo dormir. Desde la ventana miró el campo seco bajo la luna y habló en voz baja: «Si me escuchas, regálame tantita agua. Que mi tierra vuelva a vivir». Era la madrugada del 28 de julio. No cantaba ni un grillo. De pronto la tierra empezó a moverse. No fue un temblor común. Era como si algo enorme golpeara desde abajo. Los muebles crujieron, las paredes se quejaron. Pancho sacó a su familia al patio. Cuando todo terminó, tomó una lámpara y caminó hacia los límites del terreno. Ahí lo vio. Donde antes solo había polvo,
Ahora se abría un pozo enorme. El suelo estaba húmedo y el agua brotaba con fuerza, formando pequeños arroyos que se metían entre las plantas marchitas. A la mañana siguiente, mientras trabajaban alrededor del pozo, uno de los hijos golpeó algo duro. Era una olla vieja de barro. Dentro, el oro brillaba como si acabara de nacer. Pancho cayó de rodillas. Esa noche hubo fiesta, pero más tarde, mientras fumaba en el porche, vio al compadre salir de la oscuridad. Ya no parecía un anciano frágil. Era grande, sólido, imponente. «No andes presumiendo el oro», le advirtió. «Hay gente que mata por menos». Con el tiempo, el rancho prosperó, pero llegaron los rumores. Y una noche, los bandidos. Cuando todo parecía perdido, doña Paz gritó el nombre del compadre. El aire cambió. Las velas se apagaron. De la oscuridad surgió la figura alta y negra, con ojos encendidos como brasas. «¿Por qué tardaron tanto en llamarme?», dijo. Los bandidos no tuvieron oportunidad. Cuando todo terminó, Pancho supo la verdad. Y aún así, no se arrepintió. Vivió muchos años más. Cuando llegó su hora, reunió a su familia. Mi compadre vino por mí. Cerró los ojos tranquilo. Y dicen que en noches de luna llena, todavía se les ve sentados en el porche, compartiendo una botella de mezcal, cuidando que a los suyos nunca les falte nada. Esta historia me la contó un vecino llamado Lázaro, un hombre con el que siempre ha sido un gusto sentarse a platicar. Durante muchos años vivió en el campo, trabajando la tierra desde que era joven. Hace algunos años, sus hijos decidieron llevárselo a vivir a la ciudad, pero eso no le quitó lo que siempre lo ha caracterizado: la costumbre de contar historias como quien habla de algo cotidiano. Don Lázaro es originario del departamento de Olancho, en Honduras. Vivió gran parte de su vida en una aldea llamada El Carrizal, un lugar apartado, rodeado de monte espeso y caminos de tierra. Ahí, según cuenta, tuvo un encuentro que jamás pudo olvidar y que siempre defendió como completamente real, aunque muchos se rieran de él. Cuando era joven, siempre andaba con su sombrero cubierto de polvo y el machete colgado al cinto. Decía que en el campo uno no podía darse el lujo de andar desprevenido. Una noche, mientras regresaba de trabajar sus tierras, se encontró con algo que en muchos países es conocido como el chupacabras. No es un animal cualquiera, solía decir mientras se servía un trago de iguaro. Tiene los ojos como brasas y un olor que te revuelve por dentro. No ataca por hambre, escoge. Aquella noche caminaba por un sendero poco iluminado cuando vio un animal inclinado sobre el cuerpo de un venado. A simple vista parecía del tamaño de un perro, pero era demasiado delgado, casi huesudo. De su espalda sobresalían espinas rígidas, y su cuerpo tenía una forma extraña, como si no perteneciera a nada conocido. Cuando la criatura notó la presencia de don Lázaro, ambos se sobresaltaron. El animal soltó al venado y salió corriendo hacia el monte sin hacer ruido. Don Lázaro se acercó con cautela al venado que había quedado tirado en el suelo. Al verlo de cerca, comprendió que no había sido devorado. El cuerpo estaba seco, completamente drenado. En el cuello tenía 2 perforaciones limpias, del tamaño de una pajilla, por donde algo le había extraído toda la sangre. Desde ese día comenzó a contar lo que había visto, pero casi nadie le creyó. Sin embargo, poco tiempo después empezaron a aparecer animales muertos en el Carrizal. Primero fue la vaca de don John, luego las cabras de doña Felipa y más tarde los bueyes del compadre de su padre. Todos presentaban las mismas marcas: 2 agujeros profundos en el cuello y ni una gota de sangre en el cuerpo. Durante un tiempo se dijo que podía tratarse de un jaguar, pero algo no encajaba. El animal no se comía la carne, solo dejaba los cuerpos secos. Don Lázaro insistía una y otra vez en que había visto a esa criatura, pero las burlas no cesaban. Hasta que una noche, don John decidió vigilar su terreno. Subió a un árbol llevando consigo una escopeta, una linterna y un cigarro que apenas podía sostener por el temblor de sus manos. El viento soplaba de una forma extraña, arrastrando sonidos que no parecían naturales. De pronto lo vio. Era más pequeño que un perro, con un cuerpo delgado y rígido, cubierto de espinas. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, fijos, inmóviles.
Don John apuntó y disparó, pero falló. La criatura lanzó un chillido tan agudo que le hizo perder el control. La linterna cayó al suelo y todo quedó a oscuras. Al amanecer, los vecinos encontraron a Don John tirado en el suelo. Seguía con vida, pero su cuerpo estaba completamente pálido. Apenas pudo hablar. Con un hilo de voz dijo una sola frase. «Es real». Lázaro tenía razón. Se había salvado por pura suerte. A partir de ese momento, la gente del Carrizal dejó de burlarse. Algunos afirmaron haber visto a la criatura rondando el monte en más de una ocasión. Nunca pudieron atraparla ni darle caza. Así como apareció, un día simplemente dejó de verse. Don Lázaro siempre sostuvo que aquello no era un mito ni una invención, pero estaba seguro de una cosa: eso era real. Y aunque ya no vive en el Carrizal, cada vez que habla del tema, su mirada cambia, como si todavía pudiera sentir que aquello sigue acechando en algún rincón del monte. Mi nombre es Ulises y quiero compartir una vieja historia que me contó mi suegro, Efraín. Él asegura que le ocurrió cuando apenas era un jovencito. Es originario de una comunidad muy pequeña llamada San Pedro Salchimula, ubicada en el estado de Oaxaca, México. Por lo que me explicó, en aquellos años, más o menos durante la década de los 70, el pueblo tenía muy pocos habitantes. Era un sitio aislado donde casi todos se dedicaban a trabajar en el campo o a las labores del hogar. Cuando sucedió esto, mi suegro tenía alrededor de 17 años. Aunque era joven, ya cargaba con responsabilidades importantes dentro de su familia. Una de ellas consistía en traer leña para la casa. Generalmente salía una vez por semana, siempre de madrugada, cerca de las 4 de la mañana. Caminaba desde su casa hasta las afueras del pueblo, donde comenzaba un bosque extenso. Ahí buscaba árboles secos o caídos para cortarlos y llevar la leña de regreso. Era una actividad que llevaba años haciendo, así que no le resultaba extraña ni peligrosa. Aquella mañana se levantó como siempre, tomó su hacha, amarró al burro que lo acompañaría para cargar la leña y emprendió el camino. Todo estaba cubierto por la oscuridad y lo único que le permitía ver era una linterna de pilas que sostenía con la mano. Aunque todavía era de noche, el clima no era frío. Al contrario, se sentía templado y tranquilo. Mientras atravesaba el pueblo, los perros comenzaron a salir de las casas para ladrarle, tanto a él como al burro. Era algo habitual y no le dio importancia. A pesar de vivir en el campo, mi suegro siempre dijo que no era una persona miedosa. Su padre y otros familiares solían contar historias sobre apariciones y sucesos extraños que ocurrían lejos, en las afueras del pueblo, pero nunca logró tomarlas en serio. Para él solo eran relatos para espantar. Cuando dejó atrás las últimas casas y se internó en el bosque, ocurrió algo que lo obligó a detenerse. Escuchó claramente un silbido. No fue un sonido débil ni lejano. Resonó entre los árboles como si alguien estuviera muy cerca. Se quedó quieto y apuntó la linterna hacia la oscuridad, tratando de descubrir quién había hecho ese ruido. No vio nada. Al no volver a escuchar el silbido, continuó caminando hasta llegar a un árbol grande, seco y derribado. Sin perder tiempo, comenzó a golpearlo con el hacha para sacar la leña. Fue entonces cuando volvió a escuchar el silbido, pero esta vez el sonido provenía de un punto más cercano. Para ese momento ya eran alrededor de las 5 de la mañana. La primera luz del amanecer comenzaba a abrirse paso entre los árboles. Aún no era de día, pero la claridad permitía distinguir mejor las siluetas. Gracias a esa luz tenue, mi suegro vio a un hombre parado a unos metros de distancia, debajo de un par de árboles. Era extremadamente alto, de casi 2 metros, o quizá más. Vestía un traje blanco, muy formal, algo completamente fuera de lugar para esa hora y para una zona rural como aquella. Mi suegro nunca había visto a nadie vestido de esa manera en el pueblo, y menos en medio del bosque. Aun con la incomodidad que le provocaba la escena, decidió saludarlo con un buenos días, y siguió cortando leña, intentando no pensar demasiado en ello. En ese instante el hombre volvió a silbar. Ese silbido tuvo un efecto extraño. El burro, que estaba quieto cerca de ellos, salió corriendo de repente en dirección al pueblo como si algo lo hubiera espantado. Mi suegro reaccionó de inmediato e intentó correr tras el animal, pero no pudo dar un solo paso.
Sintió que sus pies estaban firmemente sujetos. Miró hacia abajo y vio algo que lo dejó paralizado. De la tierra salían manos que le agarraban los pies, apretándolos con fuerza e impidiéndole moverse. El miedo lo invadió por completo y comenzó a gritar. Forcejeó con todas sus fuerzas tratando de liberarse, pero era inútil. Las manos no cedían. Mientras luchaba por soltarse, el hombre del traje blanco empezó a acercarse lentamente. Conforme avanzaba, silbaba una melodía extraña, algo parecido a una canción que resultaba imposible de soportar. Cada paso que daba ese ser hacía que el pánico aumentara. Mi suegro sentía que el corazón le golpeaba con violencia en el pecho. No podía huir, no podía defenderse, y las manos seguían sujetándolo con una fuerza imposible. Cuando el hombre estuvo lo suficientemente cerca, mi suegro se dio cuenta de que era aún más alto de lo que parecía. Ahora medía más de 3 metros. De pie frente a él, apenas le llegaba a la cintura. Intentó verle el rostro, pero no pudo. Donde debería haber una cara solo había una mancha negra, sin rasgos, sin ojos, sin boca, nada. Actuando por puro instinto, estiró el brazo y alcanzó el hacha que había dejado en el suelo. Sin pensarlo, descargó un golpe con todas sus fuerzas contra la pierna de aquel ser. El hacha se hundió por completo. El hombre retrocedió, se la sacó con calma y dio media vuelta para internarse corriendo en el bosque sin emitir sonido alguno. En ese mismo instante las manos que salían de la tierra desaparecieron, dejándolo libre. Mi suegro no esperó más. Corrió de regreso al pueblo tan rápido como pudo. Al llegar a su casa, encontró al burro y a su padre, a quien le contó todo lo que había sucedido en el bosque. Su padre lo escuchó con atención y le dijo que seguramente se había topado con un mal espíritu, uno de esos que se aparecen para llevarse a la gente. Más tarde mi suegro volvió al lugar para recoger el hacha. Para su sorpresa no tenía ni una sola mancha de sangre. Estaba completamente limpia, como si nunca hubiera golpeado nada. Aquello lo dejó aún más inquieto porque él vio claramente cómo el hacha se hundía en la pierna de ese ser. Sin embargo, nadie más en el pueblo volvió a ver al hombre alto del traje blanco. Nunca antes se había hablado de algo parecido en San Pedro Salchimula. Mi suegro siempre creyó que aquella cosa se le apareció solo a él con la intención de llevárselo y que de alguna manera logró salvarse gracias a ese golpe que dio sin pensarlo.